Bueno, quisiera que vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 13 al 21. Marcos, capítulo 8, versículos del 13 al 21. Y dice la Escritura: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes en 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? En esta oportunidad quisiera compartir este mensaje, el cual he titulado: en el cielo 2 más 2 es 6. Quisiera contarles algunas historias. Justamente este día, un 24 de mayo de 1988, hace 32 años exactamente, sucedió un milagro en nuestra familia que quisiera comentarles. Esto ha sido publicado este día en redes sociales y también en algunos medios digitales, algunos periódicos. Mi padre, quien era piloto de línea aérea, iba con su tripulación en un vuelo desde San Salvador a la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. Y en una porción antes de llegar a su destino encontraron una tormenta severa de granizo y hielo, lo cual provocó que se apagaran los 2 motores, los únicos 2 motores que tenía su avión. Esto hizo que empezaran un descenso, pues obviamente el avión no puede continuar volando con sus 2 únicos motores apagados, y tuvieron que tomar algunas decisiones de emergencia rápido, hasta donde su conocimiento de aviación les daba y el tiempo que tenían para pensar. La decisión inicial era aterrizar, o más bien acuatizar, en el río Mississippi, pero luego, en el último minuto, lograron ver un espacio de tierra seca en donde pudieron aterrizar de una manera segura. Los 3 pilotos al mando, o los 3 pilotos que estaban conformando esa tripulación, el capitán Carlos Dárdano, el primer oficial, copiloto, mi papá, Dionisio López Beltrán, y un instructor que iba sentado en el asiento del observador, el capitán Arturo Soleil, tuvieron la oportunidad de marcar la historia a través de este hecho: aterrizar una aeronave sin 2 motores de una manera segura en un espacio de grama seca, en donde pudieron salvarle la vida a sus 40 y tantos ocupantes. Lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué sucedió? Ahí se rompieron algunas tradiciones, ahí se rompieron algunas de las cosas naturales, porque un avión sin sus 2 motores no puede volar. Un avión sin sus 2 motores generalmente termina en desgracia la situación. ¿Por qué en esta oportunidad las probabilidades, quisiera que recordara esa palabra, por qué en esta oportunidad las probabilidades estuvieron de su lado? ¿Por qué Dios decidió poner ese espacio de tierra seca en donde ellos pudieron aterrizar ese avión de una manera segura? Todos sus pasajeros lograron salir. Al final le cambiaron los 2 motores a ese avión y lo despegaron de nuevo de ese lugar, una pista de grama, y ese avión logró seguir volando desde 1988, que sucedió este evento, hasta el año 2016, en el cual fue retirado por completo del servicio. ¿Por qué suceden estas cosas? Le doy gracias a Dios, y todos en familia le damos gracias a Dios también por estos recuerdos y ese milagro maravilloso del cual fuimos nosotros receptores. Pero hay otras cosas que suceden también en la vida diaria, que tal vez ustedes y yo no hemos podido analizar. Y quisiera tocarles otra palabra, una palabra que se llama los fractales. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado hablar de los fractales, y los fractales son patrones matemáticos infinitos a los que se le llama la huella digital de Dios. El fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite en diferentes escalas. Este término, la palabra fractal, fue propuesto por el matemático Benoit van der Brot en 1975.
y deriva de la palabra latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. Y cuando usted puede analizar esto de las imágenes fractales, me encantaría que cuando esto terminara usted pudiera entrar y hacer una pequeña investigación acerca de esto, pues obviamente no estamos aquí para hablar de los fractales, esto lo estamos usando como una introducción, pero los fractales es la matemática viva de Dios. Son estos patrones que usted puede encontrar en el brócoli, en los copos de nieve, en los helechos, en las grietas de la tierra durante las sequías, en las plumas del pavo real, en los rayos que caen, en las tormentas, en las hojas, en las nubes. Usted encuentra patrones matemáticos que este hombre tuvo la iluminación de parte de Dios de poderlo encontrar, y todo se reduce a números y a patrones. Las matemáticas de Dios están en cualquier parte de la creación. Usted y yo podemos verlos a diario y no realizar de que todo lo que Dios hizo está perfectamente calculado. Y que nosotros lo único que hacemos es descubrir esos patrones de lo que Dios hace. La matemática aquí en este mundo es 2 más 2 es 4. La matemática en este mundo dice que si apagan los 2 motores de una aeronave que tiene 40 y tantos pasajeros a bordo, probablemente nadie va a quedar vivo después de entrar en una tormenta de granizo. Las probabilidades y la matemática humana tienen resoluciones completas, pero las matemáticas y las probabilidades de Dios son diferentes. Quiero llevarlos a otro tema, que es la corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Y es importante porque cuando nosotros hablamos de corrosión siempre pensamos en metales, pero no siempre es así. Cualquier otro material también se puede corroer o se puede desgastar, y otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. El proceso de corrosión es natural y espontáneo. Si usted deja una pieza de plástico en el sol y en el agua por varios años, usted va a encontrar que pierde el color, que pierde su flexibilidad y que eventualmente se raja y deja de funcionar. Lo mismo sucede con el concreto, lo mismo sucede con el hierro, lo mismo sucede con el bronce. Todos se llenan de óxido. Esa parte sí le sucede a los metales, sobre todo cuando hay presente mucha humedad y mucha salinidad, y estas sales empiezan a afectarlos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que hay una descomposición? Y esto es porque hay muchas leyes descubiertas, los cuales nos llevan a pensar de que hay un deterioro natural, y eso mismo es lo que sucede en los seres humanos. Cada día que pasa nosotros nos hemos deteriorado un día más, y nuestro cuerpo ya no se va a rejuvenecer, al contrario, ese día en lo que respecta a nuestras células ya no lo vamos a poder recuperar. Y esto es natural. Aunque el diseño perfecto de Dios inicialmente no era de esa forma, era que nosotros pudiésemos estar toda la eternidad delante de la presencia de Dios sin que las cosas sufrieran ningún tipo de corrosión, sin que nosotros no tuviéramos unas probabilidades de poder seguir adelante o no. Dios lo había diseñado así. La pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción electroquímica, son los motivos por los cuales tendremos corrosión. Ahora quiero hablarles de otro término extraño también. Como ustedes ven, hemos estado preparando este mensaje, y es la gerontología. No sé si alguno de ustedes también ha escuchado acerca de este término. La gerontología es el estudio del proceso de envejecimiento de los individuos y de las poblaciones. A nivel individual, desde una perspectiva integral, se concibe el envejecimiento desde la concepción hasta la muerte, y debe considerar las dimensiones biológica, psicológica, social, espiritual, cultural, económica, sexual, legal y sanitaria. Y a nivel poblacional corresponde el estudio epidemiológico de los grupos, las edades, la demografía, etcétera, etcétera, que ponen en riesgo la salud. Esto debe diferenciarse de lo que la gerontología, de lo que es la geriatría. La geriatría estudia las enfermedades de las personas de edad avanzada. Son dos cosas distintas. Pero ¿por qué existe la gerontología? Es por el mismo principio que hablamos hace un minuto. Es porque las matemáticas de Dios son perfectas, pero dentro de nuestro cuerpo también existen algunos sistemas que empiezan a deteriorarse.
Es por eso que la mano de Dios puede ser vista en cualquier parte. Pero en su absoluta soberanía, en la absoluta soberanía del Creador, Dios puede desafiar todas estas matemáticas, todas estas leyes, todas estas probabilidades, sin darle cuentas a nadie, porque Él las creó, Él las hizo en su inmensa inteligencia, algo que ustedes y yo ni siquiera podemos entender, comparar, ni siquiera pudiésemos nosotros intentar comprender la inteligencia de Dios. Y en su eterna y absoluta soberanía, Él aquí en la tierra puede, como ya lo vimos en el testimonio que les cuento de mi padre, desafiar cualquiera de las probabilidades, cualquiera de las matemáticas, cualquiera de las la descomposición de los materiales y cualquiera de estas cosas. Y ahora quiero que me acompañe a través de la Escritura, porque yo quiero que usted se dé cuenta de que Dios puede estar presente en medio de lo más oscuro, porque Dios puede estar presente en lo medio de lo que nosotros dijimos, esto se acabó, esto no va a regresar, esto no va a volver. Estamos desahuciados, las matemáticas no dan, 2 más 2 es 4 y yo necesito más de 4 para salir adelante. Pero cuando nosotros hemos puesto nuestra mirada en el Creador, en el absoluto, en el Todopoderoso, podemos esperar cualquier cosa, que suceda lo que sea, como aterrizar un avión sin 2 motores y que ni la máquina, ni los tripulantes, ni los pasajeros sufrieran daño alguno. Eso solo puede ser ejecutado por un Dios maravilloso. Quiero llevarlos a la Escritura. Vamos a ver nuestra primera historia esta tarde y yo lo he titulado Los 300 de Gedeón. Vaya conmigo, por favor, a el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Jueces, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Vamos a ver con el poder y la fuerza de Dios se pueden hacer cosas maravillosas, no con nuestro poder, sino con el poder y la fuerza de Dios. Vamos a hacer cosas sobrenaturales y Dios a veces se lo quiere asegurar. Jueces 6, del 14 al 16 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y esto es un poco, Dios estaba usando esta frase con un poco de ironía, con un poco de chiste, porque la respuesta que le había dado Gedeón cuando lo llamó no había sido muy positiva. Y el Señor le dijo, y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No necesito que seas un gran guerrero, le estaba diciendo ahí. No necesito que tengas el ánimo en alto. No necesito que estés empoderado. No necesito que te sintas el que está sobre todo el mundo. Solo necesito que vayas. Eso es todo lo que necesito. Que tengas fe en lo que te estoy diciendo. Eso le estaba diciendo el Señor a Jehová. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice, le pregunta. Y entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A Gedeón le daba 4, 2 más 2 es 4. Pero al Señor le daba 6, 2 más 2 es 6. Le estaba diciendo, lo haremos a mi manera, no lo haremos a tu manera. No lo haremos a las maneras que tú aprendiste en la universidad, que hiciste una hoja de cálculo, que fuiste a hablar con los bancos. No lo vamos a hacer a esa manera, lo vamos a hacer a la manera de Dios. Y para eso debemos dar pasos de fe. Dios quiere demostrar su poder y que no haya confusión alguna. Jueces capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. No sea que se alabe Israel contra mí. Cuando nosotros alcanzamos muchas cosas con facilidad y 2 más 2 nos da 4 y hacemos todos nuestros cálculos y todo sale bien, decimos qué inteligente fui, soy muy hábil, soy bueno para los negocios, soy bueno para esto, soy bueno para lo otro y dejamos de darle la gloria a Dios. Quiero compartirles algo rápidamente de mi vida en este punto. Hace muchos años, allá por el año 2003, había estado orando por un ascenso dentro de mi trabajo y había hecho esta oración por un par de años y el ascenso por algunas cuestiones dentro de la empresa no llegaba. Hasta que un día el Señor conmigo en la oración me dijo, yo sé en qué momento te voy a dar ese ascenso. Yo sé que ya me lo pediste, pero no me volvás a decir, va a ser en su momento, en su hora y en su tiempo.
Y entonces yo me sentí un poco triste y le dije, bueno, Señor, entonces no puedo volverte a pedir esto. Y me dijo, no, no me lo vuelvas a pedir. Pasó como un año en los cuales yo iba a mis tiempos de oración y me reunía con un grupo de oración que teníamos y yo no pronunciaba palabra con respecto a esa petición. Pero un día, después de un año, por la mañana, un compañero de trabajo me llama y dice, he escuchado rumores por ahí de que van a haber algunos ascensos. Sería bueno que hicieras un par de llamadas y preguntaras. Y yo le dije, no puedo, no voy a hacer ninguna llamada, ni siquiera voy a orar sobre eso. En ese momento yo iba en mi vehículo hacia la iglesia para reunirme con mi equipo en el tiempo de oración. Y justo antes de entrar, uno de mis hermanos me dice, ¿y por qué no pedí sobre tu ascenso? Yo creo que es bueno ya después de este tiempo que pidas sobre tu ascenso. Y le dije, sin contarle la intimidad con el Señor, le dije, no lo puedo hacer, pero tú sí. A ti no te tienen vedado en este sentido, así que si tú sentís en el corazón y Dios te lo ha puesto, ora tú por mí, pero yo no lo puedo hacer, yo no le puedo pedir eso a Dios. Y entonces entramos en la oración, el hermano oró por mí, salimos del aposento, empezamos a caminar hacia el parqueo y llegando al estacionamiento de la iglesia suena mi teléfono celular. Y era mi jefe. Y entonces le contesto y me dice, voy saliendo en este momento de una reunión. Nosotros también íbamos saliendo en ese momento de una reunión, de oración, por supuesto. Y me dice, hemos llegado a la conclusión que necesitamos ascender a 3 personas y tú estás en esa lista. Así que te pido que te prepares porque la otra semana te vas a tu entrenamiento para la nueva posición. Me quedé frío, como ustedes pueden pensarlo. En ese momento yo sentí que volaba, que flotaba, que no pesaba nada. Mi cara, en el momento que yo estaba con mis compañeros de oración, mis hermanos de oración todavía en el parqueo, yo con el teléfono en la mano y él me decía, uno de ellos, el que había orado, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es algo grave o qué? Se cambió el semblante. Y cuando cuelgo el teléfono le digo, no pasa nada. Resulta que me acaban de ascender. Eso fue un impacto emocional, fue un impacto espiritual, fue un booster de fe para todos los que estábamos reunidos ese día orando. ¿Cómo es que esa respuesta fue tan rápida? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo todo se alineara perfectamente como las matemáticas las hizo el Señor en este mundo para que el 2 más 2 me diera 6 y no 4? Cuando regresé a mi casa y me puse en oración, descubrí por qué había sido así. Y el Señor me dijo lo mismo que le estaba diciendo a Gedeón en este momento. Me dijo, lo hice así para que no te quepa la menor duda que esta bendición te la envío yo. Para que no fueras a pensar, quizá fue por esa oración que hicimos hace unos 15 días, o hace un mes, o hace 3 semanas. O quizá después de tanto esperar, pues al fin llegó mi tiempo. No. Alineamos todas las cosas de manera que tú al salir recibieras esa noticia para que te dieras cuenta que esa batalla la ganaste por la voluntad del Señor y que yo te mando esa bendición. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan el día de hoy. Dios puede venir y desordenar las matemáticas naturales de este mundo. Dios puede venir y romper las probabilidades. Dios puede venir y romper la gerontología. Puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y Él puede hacer que las cosas que parece que no son, sean ciertas. Dios elige entonces las personas correctas, volviendo a la idea de Gedeón, o a la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículos del 3 al 8. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te probaré del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7, que es a donde está lo que quiero enfocar. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, después que eran 30,000. ¿Cuáles eran las probabilidades de que este hombre ganara esa batalla?
Si tenía 30,000 hombres, se había quedado con 300 nada más, ¿cuántos hombres habrá tenido el otro ejército contra el cual iba a pelear? ¿Cuántos habrá sido? ¿Cuáles eran las probabilidades de ganar una batalla como esa? 0, ninguna. Pero Dios una vez más estaba rompiendo las matemáticas de acá de la tierra. Dios una vez más estaba rompiendo las probabilidades. Dios se mostró y dijo, bueno, yo soy aquí porque yo soy el Dios Todopoderoso, yo creé, hice la creación, hice todo esto y ahora serán las cosas como yo quiero hacerlas. Ahora quiero llevarlos a otra porción de la Escritura que está en Segundo de Reyes capítulo 4 acerca de el aceite de la viuda. El aceite de la viuda, una realidad humana que tenía esta mujer en ese momento, como hay muchas personas quizá ahora en nuestro país que están pasando necesidades, que están en este momento teniendo necesidad de alimentación para sus hijos, que se quedaron sin trabajo, que no han recibido nada, ninguna ayuda económica, que están desesperados viendo a dónde van a conseguir un poco de alimento y de sustento para sus familias. Pues esta es la historia de esta mujer, Segundo de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. En aquella época las esposas se quedaban a cargo de los hijos y de la casa. Ya de entrada vemos que cuando muere el patriarca del hogar, pues ya se cesaron todo tipo de provisión para la casa. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En aquella época no podíamos pagar el efectivo a nuestros acreedores, no podíamos pagar con los frutos de la tierra, entonces tomaban a los 2 hijos que ya estuvieran adultos y que pudieran trabajar para llevárselos y que ellos trabajaran para hacerle ganar ese dinero que les debía. Entonces a ella le llevaron sus 2 hijos que estaban en la época productiva y la dejaron sin nada. Lo único que le dejaron eran otros 2 hijos u otro número de hijos menores que no podían trabajar en ese momento. Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva tiene ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. En realidad, lo que iba a hacer Dios a continuación era transformar las probabilidades. Era transformar la materia, era quitar el 2 más 2 es 4, era poner algo diferente en la vida de esta mujer. Esa era la realidad humana. ¿Cuál es su realidad humana? ¿A qué se enfrenta? ¿Qué es lo que está por venir en un momento dado? ¿Qué es lo que sus matemáticas no le dan? ¿Cuáles son las probabilidades que usted tiene de salir bien o de no salir bien? Vamos ahora a los versículos del 3 al 7. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, los niños. Y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas, y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? ¿Cuáles son los cálculos matemáticos para que el aceite se reproduzca de esa forma? Pues eso viene y lo hace Dios. Nosotros lo que tenemos que tener es puestos los ojos en el Creador todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que puede desafiar las leyes de este mundo, el que puede detener al sol, el que puede detener la luna, el que puede hacer llover, el que puede callar los grandes vientos y a las grandes tempestades, el que puede hacer aceite donde no lo hay, el que puede hacer que un ejército numeroso sea vencido por unos cuantos hombres valientes. En ese Dios es en el que estamos confiando, a ese Dios es a quien predicamos. Por ese Dios es que estamos conectados aquí, por eso es que ustedes ahora están poniendo atención a estas historias que estamos compartiendo. Cuando uno ha visto la mano de Dios desafiar a las leyes naturales de este mundo, no tiene más que predicar la palabra de Dios, no tiene más que proclamar el agradecimiento, no tiene más que estar siempre recordando el poder de Dios en nuestra vida.
La tercera historia que quiero compartir es la ropa del pueblo de Israel. Hablamos acerca de la corrosión en la introducción a este mensaje, cómo las cosas se tienen que ir deteriorando. En estos momentos de dificultad, ¿qué tal viene un hijo suyo y le dice, mi zapato tiene un hoyo en la suela, necesito zapatos nuevos? Y probablemente en estos momentos no tengamos las posibilidades de comprar un par de zapatos nuevos. O de repente el auto, el vehículo en el cual usted se transportaba para su trabajo, en los momentos en los cuales había trabajo, se arruina. Y usted necesita comprar una pieza que vale unos cuantos cientos de dólares. ¿Cómo lo haríamos? Se arruinó porque la corrosión, se arruinó porque era un metal, se arruinó porque metal con metal hubo desgaste, qué sé yo, por lo cual se arruinó, pero se arruinó. Pero cuando Dios está interviniendo en las cuestiones aún más naturales de este mundo, nos damos cuenta que las cosas empiezan a suceder diferente. Los eventos previos a una manifestación poderosa de Dios tienen un propósito. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 4. Recuerde que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y que anduvieron deambulando por el desierto por desobedientes 40 años. 40 años deambulando por el desierto. Yo quiero preguntarle si hay alguna hermana en este momento que pueda ir al closet de su casa y buscar un par de zapatos que tengan 40 años de vida. Probablemente no los encuentre. Yo le diría a algún hermano también, vaya y busque. Tal vez tiene un par de zapatos negros con los que hizo usted el matrimonio civil. ¿Los tendrá todavía después de 40 años de casado? Probablemente no. Probablemente estén muy gastados. Pero vea lo que hace Dios. Deuteronomio 8 del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido, versículo 4, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Se da cuenta? Ahora nos toca hacer una fila interminable para entrar a un banco. Nos toca hacer una fila interminable para entrar a un supermercado. Y cuando regresamos a la casa tenemos los pies hinchados de estar parados. Nos duele la cadera de estar parados. Pero en ese tiempo dice, anduvieron caminando por 40 años y dice que ni sus pies ni sus zapatos se desgastaron. ¿Cómo podemos explicar esto? Los propósitos de Dios son maravillosos y eso es lo que tenemos que encontrar en medio de las circunstancias. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a guardar o no ibas a guardar mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con una comida que no conocías, porque Él inventó algo sobrenatural. Pudo haber hecho cualquier cosa, pero Dios inventó un platillo nuevo, hecho en las cocinas del cielo, y se lo mandó al pueblo de Israel, llamado maná. Algo sobrenatural. 2 más 2 es 6 en los cielos. Allá lo hicieron y lo mandaron. ¿Cómo no puede Dios entonces manifestar su gloria, su poder y su majestad sobre la vida de nosotros y romper las leyes naturales de la matemática, y romper las leyes naturales de los bancos, y romper las leyes naturales de la salud? Claro, Dios es soberano. Dios hace reflexionar entonces a este pueblo, y tal vez nadie había notado que Él había desafiado la ley de la corrosión, del hecho de que los materiales se van a desgastar. Deuteronomio 29, siempre en el libro de Deuteronomio, pero más adelante, capítulo 29, versículos del 4 al 6, lo vuelve a decir el Señor, se los vuelve a decir y dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos, ahora le aumenta más artículos del closet de las hermanas. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces vemos que el Señor pone su mano poderosa, aún en medio de las circunstancias. Sus zapatos durarán, su ropa durará. Que queremos un vestido nuevo, hermana, sí. Que queremos renovar el closet, sí, hermana. En su momento Dios
le dará la oportunidad de hacerlo. Para hoy es necesario ver cómo Dios rompe las leyes naturales de la materia y sigamos adelante. Número 4. El pago de impuestos, tasas, diezmos, responsabilidades económicas y todo esto, también Dios puede cambiar la esencia. Todo esto, el pago de impuestos, lo que usted tiene que hacer, impuesto a la renta, el IVA, todas las declaraciones que tiene que hacer, las responsabilidades económicas. Los bancos nos habían dado un par de meses de gracia, esos par de meses ya pasaron, ahora vamos a tener que hacerle frente a nuestros compromisos económicos. 2 más 2 es 6 en el cielo. Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Me encanta esta porción. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Tengo que explicar antes quiénes eran estas personas y a qué se referían para que podamos entender lo que viene a continuación. Estas personas que llegaron a cobrarle a Pedro no eran los cobradores de impuestos romanos. Estas eran las personas que andaban recaudando la ofrenda que se daba para el sostenimiento del templo, para darle mantenimiento, para poder comprar lo que era necesario comprar, para mandar a hacer lo que tenían que mandar a hacer y todo esto. Y cada persona, cada hebreo, tenía que dar 2 dracmas como parte de su ofrenda al templo. Era obligatorio hacerlo y había un equipo de personas encargadas de poder ir casa por casa a cobrar este donativo, este diezmo, si usted quiere llamarlo, esta ofrenda o lo que sea, o esta tasa, podemos decirlo, porque no era un impuesto, los impuestos eran del gobierno y esta ofrenda no era para el gobierno. Y entonces llegaron estas personas y le cobraron las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Eran fariseos, por supuesto. Entonces veían al Señor Jesucristo y él no va a pagar. ¿Y por qué no paga? Y entonces él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y el versículo 26 está la respuesta de Pedro. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo. Jesús le dijo entonces, luego, los hijos están exentos. Con esta frase, él estaba diciendo, ok, ellos vienen a cobrarme a mí el mantenimiento del templo, que es mi casa. Ahí es el lugar a donde me tienen que adorar. Y me vienen a cobrar a mí. Entonces él hace una analogía con los gobiernos y dice, bueno, el gobernador no va a pagarse impuesto a sí mismo, no lo tiene que hacer. Pero después da la explicación. Le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Yo creo que en ese momento el apóstol Pedro se quedó, y le voy a pagar con peces, porque ellos lo que quieren es que le paguemos con moneda, no le puedo pagar con peces. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Parece una locura. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Pedro de decir, voy a ir a pescar y después me va a ver la gente que estoy sacando un pez y le estoy abriendo la boca para ver qué es lo que hay adentro? Pero como es el maestro, como es el Dios Todopoderoso, lo voy a hacer a ojos cerrados. Tengo fe en que ese procedimiento inverosímil, que ese procedimiento fuera de los cánones naturales de los seres humanos, me va a funcionar. Y voy a ir y lo voy a hacer. Aún el consejo más loco que usted puede escuchar, si viene de Dios, se convertirá en realidad. Aún la cosa que a usted le parece que no dan esas cuentas, si Dios ha dado una promesa, Dios la va a cumplir. Y Dios lo va a sacar adelante. Entonces fue el apóstol Pedro, ¿y qué creen? Abrió la boca del pez y sacó el estatero. ¿Y saben ustedes lo que era un estatero? 4 dracmas. Y el Señor le dijo, bueno, ahí en ese pez vas a encontrar una sola moneda con la cual vas a pagar tu deuda y la mía, para que ellos no se hablen mal de mí. Estaba completo el dinero en un solo pez. ¿Qué le parece eso? Ahí está Dios desafiando las probabilidades, ahí está Dios desafiando las matemáticas, ahí está Dios desafiando la gerontología, ahí está Dios desafiando la corrosión, ahí está Dios desafiando todas las leyes que hay en este mundo. ¿Qué iba a hacer esa moneda metida en la boca de un pez? Pero ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios al que hemos entregado nuestro corazón. Ese es el Dios al que le clamamos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de esta situación. Ese es nuestro Dios y Salvador. La alimentación de los 5,000. No quisiera tomar mucho tiempo en estas 2 historias, porque viene la alimentación de los 5,000 y después la alimentación de los 4,000.
El Señor hizo algo sobrenatural 2 veces delante de sus apóstoles, delante de sus discípulos y delante de la gente. Multiplicó los panes y los peces. Esta frase es para ustedes muy popular. Dios multiplica los panes y los peces. Entonces, ¿en qué momento nosotros hemos perdido la fe en que esas cosas pueden pasar en nosotros también? Les conté hace un rato acerca de un evento en el cual una aeronave de pasajeros, una aerolínea, un avión totalmente nuevo, recién salido de la fábrica, se metía a una tormenta y sus 2 motores únicos, 2 se apagaban. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ese avión aterrizara en un pedazo de tierra, de grama seca, sano y salvo? Dígame usted. Históricamente han habido 2 o 3 quizá de esos eventos mundialmente, y siempre han habido golpeados, siempre ha habido personas fallecidas, siempre han habido algunos problemas, o el avión queda totalmente perdido, en pérdida total. Pero en este evento el avión volvió a funcionar y voló por los siguientes 18 años. ¿Por qué pasó eso? Todos nosotros debemos encontrar las respuestas en el Señor Jesucristo y en su soberanía. Entonces leo rápidamente la alimentación de los 5,000. Voy a leer la porción que está en Marcos capítulo 6, versículos 36 al 44, Marcos 6, 36 al 44. Sin embargo, también lo podemos ver esta historia en los otros evangelios. De hecho, en el Evangelio según San Juan capítulo 6, a donde se cuenta esta historia, él menciona acerca del muchacho que llevaba su loncherita y que ese muchacho de su loncherita fue el que donó esa parte de los peces y los panes. En el libro de Marcos o en el Evangelio según San Marcos no se cuenta esa historia tan detallada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿De dónde sacaron eso ellos? Eso es una frase muy humana. ¿Por qué? Porque de inmediato empezamos a hacer presupuestos. Porque de inmediato empezamos a contar. ¿Cuántos platos de comida van a hacer? ¿Cuánto nos va a costar eso? Tenemos que caminar. Ahí empezamos a generar una logística para poderle dar de comer a todas estas personas. Y en ese momento estos hombres muy humanos, aunque estuvieran parados al lado del maestro, sintieron la necesidad de hacer un presupuesto. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. No está esto en el mensaje, pero después de ver esto, ¿usted cree que se tiene que saltar una oración antes de sus alimentos? ¿Usted cree que tiene que dejarle dar gracias a Dios? Si el mismo Jesucristo lo hizo para que multiplicara la provisión en su pueblo, ¿cómo usted y yo no vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir nuestros alimentos en el nombre de Jesucristo para que siga abriendo provisión sobre nuestra mesa? Claro, y partió los peces y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora váyase por favor un poco más adelante, en el capítulo 8. Estábamos en Marcos 6, ahora Marcos 8. La alimentación de los 4,000, si no tiene con una, pues ahí vienen 2. Marcos 8 del 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Me gustaría tener una cronología y saber cuántos días, horas, semanas pasaron desde el primer milagro de los 5,000 al segundo milagro de los 4,000 para que estos hombres hayan tenido una memoria histórica tan corta que se les haya olvidado el milagro que hizo el Señor. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ya en ese momento, ya uno como ser humano ya tendría que saber qué es lo que viene. Si ya lo hice una vez, ¿por qué no lo voy a hacer 2? Si Dios desafió las leyes naturales de los seres humanos una vez, ¿por qué no lo va a hacer 2? Si Dios hizo cosas maravillosas en su vida, ¿por qué no lo va a hacer 2? Cuando nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, no para acordarnos del pecado, no para saber lo malo que hice, no para tener sentimientos de culpa sobre mis hombros, sino ver hacia atrás para saber de dónde me sacó Dios y los milagros que ha hecho en mi vida, fortalecen mi fe para seguir adelante.
Y entonces estos hombres dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 cestas. En la anterior eran 12, aquí eran 7. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Vea usted, y luego entrando en la barca con sus discípulos. Ese es el enlace para la siguiente escena que quiero que me acompañe. Los apóstoles en sí mismos se encuentran ahora en una barca con el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, versículo 13. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Marcos 8, 13 en adelante. Habían olvidado traer pan. ¿Quiénes? Los discípulos, los apóstoles, que iban subidos ya en la barca con el Señor después de haberle dado a comer de 5,000 en una ocasión y a 4,000 en la siguiente. Y él les mandó diciendo, el Señor estaba hablando de otra cosa: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Él les venía dando un consejo y les decía, saben que tengan cuidado porque las doctrinas de los fariseos son en contra mía. Y la doctrina de Herodes, aunque era un grupo político netamente no religioso, se habían unido con los fariseos para hacerle la guerra al Señor Jesucristo. En los relatos de los otros evangelios, en esta misma escena, alguno de los evangelistas incluye a los saduceos, que era un grupo religioso contrario a los fariseos, pero que también se habían puesto de acuerdo para hacerles la guerra a Jesucristo. Y entonces él le dice, tengan cuidado, porque estos son pícaros, tengan cuidado porque estos los van a convencer, tengan cuidado porque están tratando de minar la fe que tiene el pueblo en nosotros o en el Señor Jesucristo. Versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Como él mencionó la levadura, que era el pecado de los herodianos y el pecado de los fariseos, ellos pensaron que estaban hablando del pan que a ellos se les había olvidado traer. O sea, la mente está en otro lado. La mente humana siempre sigue sumando 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, esto es lo que nos quiere decir, pero la mente de Dios está en otro lugar, no rigiéndose por las mismas leyes, ni rigiéndose por las mismas perspectivas que tenemos los seres humanos. Y entonces viene, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, vean lo que viene, agárrense, pónganse el cinturón, porque esa es la turbulencia, una de las turbulencias más grandes que he visto de parte de Jesucristo hacia sus discípulos. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Es una pregunta. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él dijo, la octava pregunta, ¿cómo aún no entendéis? Dejó ir una metralleta de 8 preguntas en ese momento. Cuando el Señor Jesucristo le hace 8 preguntas a uno, es porque hay algo que uno no ha visto. Es porque hay algo que uno no se ha dado cuenta, es porque hay algo que uno ha realizado. Después de darle de comer a 5,000, a 4,000, y ellos están nerviosos porque no tenían ni un pedazo de pan sobre una barca, pero tenían al maestro. Estamos viendo en el lugar equivocado, estamos sumando con las matemáticas del mundo y no estamos sumando con la matemática de Dios. Es necesario entender que el que está en tu barca y en la mía es el Señor Jesucristo. Y dice, ¿cómo aún no entendéis? Que Él puede deshacer la corrosión, que Él puede deshacer las probabilidades, que Él puede desordenar las matemáticas, que Él puede romper los patrones. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero aún no entendemos que Dios es soberano. ¿Por qué no entendemos que Dios es soberano? Que puede violar sus propias leyes, que puede trastocar la gerontología, que puede detener el desgaste, que puede detener el sol y la luna, que puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cómo es que todavía no lo hemos podido entender? Pero la historia de cierre para esta metralleta de historias bíblicas que he querido contarles de cómo Dios rompe los paradigmas, de cómo Dios rompe los patrones, de cómo Dios rompe las leyes naturales de la materia, está la corona de su historia, y es la resurrección de Jesucristo. La manera en la que el Señor dijo, pues me voy a morir y voy a vivir otra vez, y que nos habla de la soberanía
maravillosa y sobrenatural que solo puede haber en un Dios todopoderoso como el que usted y yo hemos creído. Poder resucitar al tercer día, y si él hubiera querido resucitar al segundo, resucita al segundo, y si hubiera querido resucitar al cuarto, hubiera sido al cuarto, pero él tenía todo medido. Lo que iba a suceder en su propia vida como en la suya está en las manos de Dios y él toma las decisiones adecuadas. Marcos capítulo 16 versículo del 9 al 15. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana del primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7 demonios. Las matemáticas no incluyen los demonios. Y el Señor vino y echó a los demonios de la vida de esta mujer. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero así somos todos. Si ellos, que eran los apóstoles y trabajaron hombro a hombro con el Maestro, nosotros también, ¿cómo vamos nosotros a creer en las cuestiones sobrenaturales, en el rompimiento de la materia, en el rompimiento de las leyes naturales, en el rompimiento de la gravedad, en el rompimiento de los patrones frácticos, en todas estas cosas que hemos conversado? ¿Cómo se nos va a ocurrir que Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestra vida? ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no lo podemos recordar? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, eso es lo que hacemos ahora. Es necesario que usted conozca que el poder de Dios es sobrenatural. Es necesario que usted conozca que es extraordinario, es decir, más allá de lo ordinario. Lo ordinario son las leyes naturales de la física. Lo ordinario son las leyes naturales meteorológicas. Lo ordinario son las leyes naturales matemáticas. Pero Dios es un Dios extraordinario. Dios está aquí y listo para hacer que las cosas en su vida sumen más, multipliquen más. Aunque sus números le den 2 más 2 es 4, a Dios no le da esa respuesta. Dios tiene otra respuesta maravillosa. Lo que yo tengo que hacer es recordar la alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, cómo hizo panes en la barca, qué fue lo que le contestó a estos apóstoles, para que yo entonces vuelva a ver hacia atrás y diga: Dios se manifestó con gloria y poder una vez en mi vida y lo va a volver a hacer. ¿Por qué no? Debo tener los ojos puestos en Él. Ahora, no estoy aquí para decirle que es seguro que Dios va a obrar en todos y cada uno de las personas de ese planeta Tierra. No estoy aquí para decirle: no, Dios va a sanar a todos los enfermos del COVID-19. No, sería irresponsable de mi parte, porque no es así. Y es aquí donde tal vez yo me pregunto: ¿dónde estarán todos aquellos que decían tener el don de la sanidad? Todos aquellos que vociferaban en tarimas diciendo que el don de la sanidad, venga aquí, vamos a hacer campañas de sanidad y vamos a sanar y vamos a sanar. ¿A dónde están? ¿A dónde están esas campañas de sanidad? ¿Por qué no alquilan un estadio y dicen: vamos a encerrar a 40,000 enfermos de coronavirus y vamos a orar porque esos hombres proclamaban tener el don de la sanidad? Ahora han quedado en evidencia que no es así, porque el único que puede sanar es Dios, porque el único que puede hacer revertir las enfermedades terminales en los cuerpos humanos es Dios, porque es el único que puede cortar las probabilidades, pero lo va a hacer de acuerdo a su potestad. Es por eso que yo no le puedo decir a usted: voy a sanarlos a todos, o los va a sanar el Señor a todos, o voy a sanar todas las economías, o voy a sanar todas las familias, o voy a sanar. Dios, en su maravillosa potestad, va a hacer algo sobre su vida. Su tarea y la mía es llegar y clamar a mi Señor, es llegar y orar a ese Dios de lo extraordinario, para que haga cosas extraordinarias en mi vida, de las cuales yo ahorita no tengo una visión humana, para que Él, si en su misericordia, si en su bondad y si en su potestad quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero no es requerido de parte de Dios que ustedes y yo seamos destinatarios de un milagro. Es por su inmenso amor. Es por eso que nos refugiamos mucho en este versículo que quiero compartir de Deuteronomio 29, 29
Y dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas son de Dios, las decisiones son de Dios. ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué ese avión logró aterrizar sin 2 motores y hay otros aviones que han tenido fallas menores y han sido catastróficos? ¿Por qué? No lo sé. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Yo no se lo puedo decir. Yo no tengo la mente de Dios, ni siquiera tengo un 0.00001, si hablamos de matemáticas, de por ciento de poder entender la mente del Señor. Yo no se lo puedo decir. Pero Dios, en todas sus probabilidades divinas, va a poder hacer algo maravilloso en su vida. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 7. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás mi economía? ¿Restaurarás mi salud? ¿Restaurarás mi hogar? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Me encantaría hacerles una lista ahora de todas las personas con nombre y apellido a las que Dios va a bendecir con un milagro sobrenatural. Pero no la tengo. Esa es potestad del Señor. Nuestra responsabilidad es adorar a Dios, recordar sus maravillas, recordar lo extraordinario que es, recordar que es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, recordar que Él hizo una de las muestras de romper el sistema más grandes del mundo, que es resucitar y seguir vivo. Porque algunos resucitaron en la Biblia. Lázaro, su amigo, resucitó, pero después murió. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro está muerto otra vez. Pero el único que resucitó y vive aún, preparando morada para usted y para mí en los cielos, es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos que confiar. El Dios de lo extraordinario, el Dios que suma 2 más 2 y le da 6, el Dios que hace romper las leyes naturales de este mundo. Por lo tanto, si usted está enfrentando un gran ejército delante de usted, Deuteronomio 20 del 1 al 9, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Eso es lo que debo de creer, en ese Dios debo creer, en el Dios de lo extraordinario. Si tú quieres abrirle el corazón a Jesucristo, si tú quieres entregar tu vida al Señor, yo te pido que me acompañes a hacer una pequeña oración sencilla que dura unos cuantos segundos y que le pueda decir, Señor Jesucristo, quiero que seas el Dios de mi vida. Quiero ver las cosas extraordinarias que le han sucedido a muchos hijos tuyos. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, me arrepiento, perdóname. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, que derramaste tu sangre por mí y que resucitaste al tercer día venciendo todas las leyes naturales de los hombres. Que estás sentado a la diestra de Dios, que estás vivo, y por eso hoy quiero abrir mi corazón y recibirte en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y ayúdame a ver tus milagros y la presencia extraordinaria de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.